esposo que no pude. Buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, Rey de reyes y Señor de señores, con fidelidad a la familia de la fe, con fidelidad a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que convierte el alma, la palabra de Dios es la que hace sabio al sencillo. Es esta palabra la que enseña, instruye, corrige, a fin de que todos seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y lo que buscamos en el Centro para la Excelencia Familiar es que las familias sean transformadas para que reflejen a Jesús y para que le den gloria a su nombre. Cada domingo tenemos una frase para la familia. Y nuestra frase para la familia en el día de hoy es que una familia saludable cuenta con suegros que aconsejan y apoyan, pero que dejan a sus hijos construir con sus aciertos y aprender de sus errores. Frase de Nerogildo. Les recuerdo, una familia saludable cuenta con suegros que aconsejan y apoyan, pero dejan a sus hijos construir con sus aciertos y aprender de sus errores. Mis queridos hermanos y amigos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Te glorificamos, eterno Dios, y te pedimos en este momento tu bendición de manera especial por la vida de nuestras familias y que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender tu palabra a fin de ponerla por obra y glorificar tu nombre siempre. En Cristo nuestro Señor, muchas gracias. Amén y amén. Nuestro Dios es... Ese es nuestro tema para hoy. ¿Quién es nuestro Dios? Bueno, nuestro Dios es... ¿Qué es lo que dice la cultura? ¿Y qué dice la Biblia? El asunto es que nos hemos hecho imágenes de Dios, hemos pensado cómo es Dios, quién es Dios, de acuerdo a nuestras experiencias, de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces hablamos acerca de lo que dice la cultura. Y nuestro Dios, de acuerdo a lo que dice la cultura, es que Dios es un Dios castigador, un Dios insensible. Ese Dios es un Dios castigador porque el que la hace, la paga. Entonces Dios está siempre castigando, listo con el látigo para azotar a aquel que no le obedece y no hace las cosas de acuerdo a su propósito, que no hace las cosas de acuerdo a su voluntad. Para otros ese Dios es insensible. A él no le importa lo que sucede. No le importa la situación que estamos viviendo por esta pandemia. No le importa el sufrimiento que tú tienes. No le importa la angustia que estás pasando. Por eso algunos dicen, Dios es insensible. A Él no le importa el hambre que sufre el mundo. A Él no le importan las guerras, los terremotos, los huracanes, todas las cosas que lastiman al ser humano. ¿Por qué? Porque es castigador y porque es insensible. Eso es lo que dice la cultura acerca de Dios. Pero también la cultura dice que Dios es injusto. Job capítulo 1 versículos 13 al 22 nos presenta una historia trágica de un hombre que es justo, un hombre que es bueno, que es buen padre de familia, que es buen ciudadano, y sin embargo viene y le pasa una cantidad de situaciones difíciles a su vida. Pierde toda su familia, pierde todas sus posesiones. Por último, su esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y viene sobre él una enfermedad en su cuerpo que le lastima cada día. Y algunos dicen, bueno, Dios controla el mundo y todo lo que ocurre es porque Él quiere. Si el mundo está lleno de discriminación y de injusticias y opresión, es porque Dios tiene la culpa. O sea, Dios es injusto. Porque todo lo que está pasando, entonces Dios tiene la culpa. Dios tiene la culpa de la pandemia. Dios tiene la culpa del encierro que tuvimos que vivir y estamos viviendo. Dios tiene la culpa de la gente que se está enfermando, más de 1 millón de colombianos. Dios tiene la culpa de que casi 40,000 personas hayan muerto en Colombia, más de 1 millón en el mundo. Entonces Dios es injusto. Eso dice la cultura. Pero también la cultura nos dice que Dios está ausente. ¿Dónde estás, Dios?
Y al salmista la gente le dice, ¿dónde está tu Dios? Y tal vez usted se ha preguntado, bueno, ¿dónde está Dios en medio de la situación que estoy viviendo? ¿Dónde está Dios en medio de los problemas que estoy teniendo? ¿Dónde está Dios en medio de la salud que estoy viviendo de manera deteriorada? Y entonces Dios es un Dios lejano, o sea, ausente y lejano. Lejano porque no está al alcance nuestro. Lejano porque no lo podemos encontrar, lejano porque pensamos que está en el cielo y quién sabe dónde está el cielo. Así que eso es lo que dice la cultura, que Dios es castigador e insensible y que Dios es injusto, ausente y lejano. Pero también la cultura nos dice que Dios es selectivo. ¿Por qué? Porque escoge solamente algunos. Escoge solo unos pocos para bendecir, escoge solo unos pocos para ayudar, escoge solo unos pocos para salvar. Entonces Dios es selectivo, solamente está escogiendo unos cuantos. Por eso, y citan incluso que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces que por eso es selectivo, porque solo escoge unos cuantos. Pero también la cultura nos dice que Dios es olvidadizo. Dios se olvidó de mí, Dios se olvidó de ti, Dios se ha olvidado de nosotros. Mira la situación que estamos viviendo y clamamos a Él, le oramos, le buscamos, pero nada. Entonces Dios se olvidó de nosotros y nos ha abandonado a nuestra suerte, nos ha abandonado a ver qué sucede con cada uno de nosotros. Eso es lo que plantea la cultura. ¿Es Dios injusto en nuestras luchas diarias? Esa sería la pregunta para hacernos. ¿Por qué Dios es injusto? Quizá incluso ciego y sordo con algunos sufrimientos diarios. Esa es la inquietud que podemos tener algunos. El pueblo de Israel clamaba durante su esclavitud en Egipto. El fiel Job, como he mencionado, sufrió la pérdida de su propiedad, familia, salud, con la aprobación de Dios. ¿Y qué hay de los seguidores de Cristo que todavía enfrentan tortura y martirio por causa de su fe? ¿Por qué Dios no los protege? ¿Por qué Dios no protege a sus devotos hijos? ¿Qué nos exime del dolor y del sufrimiento? ¿El buen comportamiento? ¿Los regalos generosos? ¿Las acciones sacrificadas? ¿Las horas de oración? ¿Un voto de pobreza? Y la lista podríamos hacerla mucho más larga de por qué Dios no nos exime del dolor y del sufrimiento a pesar de comportarnos bien, de ser generosos, de tener acciones sacrificadas, largas oraciones e incluso haber hecho votos de pobreza. Y si tú estás pensando que Dios es olvidadizo, es porque te sientes identificado con muchas personas que piensan que Dios se ha olvidado de ellas y dicen lo mismo. ¿Por qué me abandonó Dios? ¿Por qué me ha dejado en estos momentos, en estos tiempos de angustia? ¿Es que acaso no soy digno? Si he puesto toda mi confianza en Él, ¿por qué todavía no tengo respuesta? ¿Por qué clamo a Él y le busco y no encuentro una respuesta? Me siento abandonado, me siento solo, me siento triste. Si Dios me ama, ¿por qué permite que estas cosas malas me ocurran? Siempre oro y nunca me responde. Entonces, ¿qué haces como buen cristiano? Bueno, como buen cristiano lo que haces entonces es buscar respuesta en los predicadores, buscar respuesta en las voces de la gente. Entonces algunos incluso sintonizan emisoras para escuchar mensajes que le den una respuesta acerca de ello. Entonces van en primer lugar a la emisora La Voz del Castigo Divino. Y la emisora La Voz del Castigo Divino nos dice: ¿conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Cuando Job estaba en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, de su tristeza, de su lucha, vino un amigo a visitarlo llamado Sofar y le dijo: Job, el problema que te está pasando, lo que tú tienes es parte del castigo divino por la vida que estás llevando, porque el pecado rompe la comunión con Dios, porque el pecado trae el castigo de Dios
sobre tu vida. Entonces, si te das cuenta lo que pasa en tu vida, lo que estás viviendo, te darías cuenta que Dios te ha castigado menos de lo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque entonces es castigador e insensible. Eso te dice entonces la emisora del castigo divino, que el pecado ha roto tu comunión con Dios y que trae sobre nosotros la mano castigadora de Dios. Por lo tanto, entonces, arrepiéntete antes de caer en la ira de Dios, porque Dios es fuego consumidor. Y esa es la imagen entonces que nos dan algunos cristianos. Esa es la imagen que escuchamos, la imagen de Dios que escuchamos en algunas emisoras, en la voz del castigo divino. Pero también entonces, ¿qué hacemos? Entonces tú dices, claro, ahora entiendo. Esa es la razón por la cual me está yendo mal. Dios me está castigando por la falta que cometí en el pasado. Esto es lo que me merezco, porque mis hijos no andan bien. Esto es lo que merezco porque mi esposo no anda bien. Esto es lo que merezco porque mi familia no camina como debe ser en Dios. Esto es lo que nos sucede porque mi familia toda no va a la iglesia. Entonces, eso es lo que nos merecemos. Claro, nos merecemos el castigo divino. No estamos andando bien. Pero entonces recurrimos a la segunda emisora. Y vamos a la emisora La Voz del Esfuerzo. ¿Y qué nos dice la emisora La Voz del Esfuerzo? ¿Qué nos dice en la televisión religiosa? Hay que ayunar, orar y sembrar. Para que te vaya bien, para que las aflicciones que estás viviendo desaparezcan, para que los problemas que estás teniendo en la actualidad se esfumen de tu vida, para que tengas perfecta paz, hay que ayunar, orar y sembrar. La Voz del Esfuerzo te dice eso. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Ahora entiendo. Claro, por eso Dios me ha quitado todo, porque no le he dado lo correcto, porque no he sembrado como se debe sembrar, porque no he hecho las donaciones que debía haber hecho. ¿Cuánto le has dado a Dios? Es lo que nos pregunta esa emisora. Entonces, si tú vienes y le das a Dios, si tú vienes y siembras, se acabarán todos tus problemas. Es el esfuerzo tuyo el que hace que se mueva la mano de Dios. Es el esfuerzo tuyo el que hace que la misericordia de Dios venga sobre ti. Y entonces recurrimos a la emisora La Voz de la Fe. Y La Voz de la Fe nos dice, amado oyente, este es un nuevo día. Dios te ha dado la vida. El sol volvió a brillar. Levántate con gozo, levántate con entusiasmo y no olvides, ponle fe. Tú puedes si crees que puedes. Debes ser una persona de fe, de entusiasmo, de compromiso. Y entonces, ¿qué decimos nosotros? Sí, ese es mi problema. Yo no he tenido suficiente fe. Yo no he buscado a Dios como debía de buscar. Por eso mis problemas físicos, por eso mis problemas económicos, por eso mis problemas emocionales, por eso mis problemas familiares, porque no he tenido mucha fe, porque no he vivido en fe. Y eso es lo que estamos escuchando a diario a través de las emisoras, en la radio, a través de la televisión, a través de las voces de los cristianos. ¿Y dónde está el problema? Bueno, el problema, mi querido hermano y amigo que me estás escuchando en esta hora, es que estamos escuchando muchas voces. Estamos escuchando las voces de la cultura, estamos escuchando las voces de los religiosos, estamos escuchando las voces de los entusiastas, estamos escuchando las voces de los pesimistas, pero no estamos escuchando la voz de Dios. No estamos yendo a la palabra de Dios. No estamos buscando de Dios como debemos buscar de acuerdo a lo que plantea en la palabra, sino en lo que escuchamos, que no estamos haciendo lo correcto, que estamos viviendo mal, que estamos caminando mal, que nos falta fe, que nos falta compromiso. Eso es lo que nos dice la cultura. Pero veamos qué es lo que nos dice nuestro Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El Salmo 34 de la palabra del Señor, en el versículo 18, nos dice la Escritura lo siguiente, pero vamos a mirar desde el versículo 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra
de todas sus angustias. ¿Qué dice la palabra? Claman los justos, y Dios oye y los libra de sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Mas Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Qué es lo que está diciendo entonces la palabra del Señor? En medio de tus pruebas, en medio de las luchas, en medio de las vicisitudes, en medio de todas las dificultades que estás viviendo, que estás atravesando, la palabra de Dios nos dice que Dios no es ausente, no está lejano, no es el castigador, no es el insensible, no es el selectivo. La Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que Dios es compasivo, que Dios no se ha olvidado de ti. El profeta Isaías en el capítulo 49, versículos 15 y 16 de la palabra, dice así: ¿puede una mujer olvidar al niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Por supuesto que no. Es muy difícil que esto pase, aunque toda regla tiene su excepción. Hay algunas madres desnaturalizadas, pero el 99% de las madres no se olvidan del niño de su pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas. Pero ¿qué dice Dios? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. He aquí las palmas de mis manos te he grabado, tus muros están constantemente delante de mí. He aquí las palmas de mis manos te he grabado. O sea, nos ha grabado en las palmas de sus manos. Tus muros están constantemente delante de mí. Dios es compasivo. Dios no se ha olvidado de ti. No es ese ausente, lejano, castigador e insensible. No se ha olvidado de nosotros. En medio de las dificultades que estás pasando ahora, en medio de las luchas que tienes en este momento, recuerda, Dios no se ha olvidado de ti. Tampoco se ha olvidado de tu sufrimiento. Dice el versículo 18 del Salmo 34, cercano está Dios a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salvará a los contritos de espíritu. Justo cuando más distante te sientes de Dios, es cuanto más cerca estás esperando que clames a Él. Cuando crees que estás más distante de Dios, cuando crees que Dios se ha alejado de ti, es cuando está más cerca, cuando está esperando que tú clames a Él, cuando está esperando que le busques. En el Salmo 40:13 dice: Señor, por favor, rescátame, Señor, ven pronto a ayudarme. Ese es el clamor del salmista, ese es el clamor del poeta allí en este salmo, y ese debe ser el clamor tuyo y debe ser mi clamor. Señor, por favor, rescátame. Señor, ven pronto a ayudarme. Pero debes creer lo que Dios dice en su palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Isaías 54, versículos 7 y 8 nos dice la Escritura: por un breve momento te abandoné, dice Dios, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Y nota lo que está diciendo la palabra del Señor, nota lo que Dios te está diciendo a través del profeta Isaías: que te abandonó, que te dejó, pero ¿qué? Por un breve momento. Dice que en un momento de ira, a causa de tu pecado y del mío, dice, escondí mi rostro de ti. Pero cuando dice, por un momento. Pero nota que por un momento viene el abandono, por un momento viene la ira de Dios, pero nota, pero con misericordia eterna.
Con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Entonces, su molestia con nosotros, contigo y conmigo, su ira contigo y conmigo es por un momento, pero su misericordia es eterna. En Jeremías 31:1 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Lucas capítulo 15 versículo 20 en el Evangelio dice la palabra del Señor: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Está hablando del papá del hijo pródigo. Cuando ve al hijo pródigo venir a lo lejos, dice que entonces lo vio y sintió compasión por él, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y allí nos está presentando lo que es Dios contigo y conmigo en esa parábola, lo que es el papá con el hijo pródigo. Eso es una muestra del Padre amoroso que tú y yo tenemos, que es nuestro Dios. La Biblia nos dice que Dios tiene interés en todas las áreas de tu vida. El Señor sana todas tus dolencias. Salmo 147, versículo 3, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dios tiene interés en todas las áreas de tu vida. Dios te ama a ti y está interesado en tu vida integral, no en una parte de ti, no solamente en tu parte buena. Está interesado en toda tu vida. Quiere transformarte, redimirte, restaurarte, hacer de ti una obra completa. Jesús lo describió de esa manera cuando leyó el libro del profeta Isaías. En Lucas capítulo 4 versículo 18, Jesús se levanta en la sinagoga, toma el libro del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Allí Jesús, el Hijo de Dios, está describiendo cuál era su misión, cuál era su tarea. Y lo que está diciendo es que Dios lo envió a él para sanar a los quebrantados de corazón. Si estás quebrantado de corazón, si estás angustiado, si tienes temor, si estás triste, si tienes algún dolor por algo que te hicieron en el pasado o en el presente, el Señor está diciendo que Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, pero también vino a libertar a los cautivos en el pecado, a los cautivos de los vicios, a los cautivos de los problemas. Él vino a traerles libertad. Si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Y también dice: y vino a dar vista a los ciegos, vino a poner luz a tu vida, a esa ceguera espiritual que tenemos, a esa ceguera que no nos deja ver, no nos deja visualizar las cosas de Dios, su amor, su misericordia y la guía de la dirección que da a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y también dice que vino a poner en libertad a los oprimidos por el diablo, a los oprimidos por las cosas espirituales mal hechas. Jesús describió que esa era su misión y dice: recorría Jesús todas las ciudades, todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver las multitudes, dice la palabra, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9, 35 al 36. En el evangelio según San Mateo, dice la palabra del Señor que Jesús recorría todas las aldeas y describe cuál era la misión. Y dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo, que tuvo compasión de nosotros porque nos vio desamparados y dispersos. Ese es nuestro Dios. Por esa razón, esa pregunta: ¿Dios se olvidó de mí? Dios aborrece las actitudes que cometemos pecaminosas, pero nunca se olvida de nosotros. Es más fácil a una madre olvidar al hijo que Dios olvidarse de nosotros.
La gente tiene la costumbre de decir que Dios se olvida de uno cuando algo le sale mal o cuando Dios no responde de inmediato a sus solicitudes. Pero el problema es precisamente porque queremos que las cosas se hagan en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y olvidamos que Dios es quien sabe lo que a nosotros nos conviene y cuál es el momento correcto para cada cosa. Dios nos conoce mejor que lo que nosotros nos conocemos. Y a veces nosotros estamos pidiendo cosas que Dios no nos las concede porque no serían para nuestro beneficio. Dios actúa en el tiempo correcto, no en el tiempo de nosotros. En el momento correcto todo irá a acontecer, todo fluirá en el tiempo de Dios. Pues el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Y cuando pensamos que todo está perdido, entonces Dios llega y muestra la solución. Ahí es cuando nos acordamos que todo es en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. En segundo lugar, ¿qué es lo que dice la Biblia? La Biblia nos dice que Dios es el Dios de toda consolación. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. ¿Quién es Dios? El Dios de toda consolación. Como un hijo al que consuela a su madre, dice la palabra del Señor, yo os consolaré a vosotros. Él es el Dios de misericordia. Eso es lo que dice la Biblia. Pero también nos dice que Él es un Dios cercano. En el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Pero también nos dice la palabra de Dios que Dios es compasivo. Se compadece de cada uno de nosotros. Por esa razón nos invita en Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. También la Biblia nos dice que Dios siente nuestro dolor en su Hijo Jesucristo. Jesucristo vino al mundo y padeció como nosotros, fue tentado en todo pero sin pecado, sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio, sufrió la angustia, fue martirizado. Entonces Dios siente tu dolor y siente mi dolor en su Hijo Jesucristo. Pero también la Biblia nos dice que Dios es justo. Y en su justicia Él obra de acuerdo a nuestra vida, de acuerdo a su amor y misericordia, no de acuerdo a lo que nosotros realizamos, sea bueno o sea malo, sino de acuerdo a su misericordia. Él nos justifica por su amor. Y también la Biblia nos dice que Dios no hace acepción de personas, no es un Dios selectivo. No está cogiendo unos para el bien y otros para el mal. No está escogiendo unos para salvación y otros para condenación. No, Jesucristo murió en la cruz por todos, por toda la humanidad. Murió por ti y murió por mí. La respuesta a la muerte de Jesús en la cruz a nuestro favor depende de la que demos nosotros. Si aceptamos el sacrificio de Jesucristo a nuestro favor o lo ignoramos. Si aceptamos el llamado de Dios a salvación, porque Él está diciendo a todos los sedientos, venid a las aguas, venid y bebed. En el profeta Isaías, en el capítulo 55, la invitación es para todos. Y en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y tú eres parte de ese mundo. Eso quiere decir que Dios te ama. Entonces no es selectivo. No escogió a unos sí y a otros no. No escogió a unos para mal y a otros para bien. No escogió a unos para castigo y a otros para bendición. No, a todos nos llamó y nos invitó a salvación. Por todos murió en la cruz. Pero depende de nosotros la respuesta. Él todo lo hace por amor a ti y por amor a mí, por amor a la humanidad. Entonces es el Dios de consolación, es el Dios de misericordia, es un Dios cercano, es un Dios compasivo, es un Dios que siente nuestro dolor en su Hijo Jesucristo, es un Dios justo y es un Dios que no hace acepción de personas. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 y 10. El justo murió por los injustos. El justo fue crucificado, fue condenado, crucificado y muerto en reemplazo de Barrabás. Recuerda que aquel día Pilato soltó a Barrabás y condenó a Jesús. El justo murió por los injustos. Él murió por ti y por mí. Lo hizo por nosotros. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Mis queridos hermanos y amigos, entonces no olvidemos esta premisa, que el justo murió por los injustos. No olvidemos, mis queridos hermanos, lo que dice la Biblia. No prestemos atención a las voces que escuchamos en todo tiempo, las voces de la cultura, las voces del mundo, las voces incluso religiosas que nos desorientan en vez de guiarnos hacia toda verdad, las voces de condenación. El Hijo de Dios no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él no está allí atento en el cielo esperando a ver si te equivocas para mandarte un problema inmediatamente, porque es un Dios castigador. No, es el Dios de toda consolación. Busca el consuelo de Dios en este momento si estás afligido. Él es el Dios de toda misericordia. Apela a Él si te has equivocado y dile como el salmista: ten misericordia de mí, oh Dios. Él es un Dios cercano, porque la palabra de Dios nos dice que cercano está de nosotros. Él es un Dios compasivo, Él es un Dios justo, Él es un Dios de amor. Refúgiate en Él, camina en Él, pon toda tu confianza y fe en Él y atiende el llamado que nos está haciendo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es tu problema en este momento? ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu angustia? ¿Es física? ¿Es emocional? ¿Es económica? ¿Es familiar? ¿Cuál es tu situación en esta hora? El Señor te está diciendo a todos los sedientos: venid y bebed. El que tenga sed, venga y beba. El Señor está diciendo: venga a mí si está trabajado y cargado. El Señor está diciendo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cuál será nuestra respuesta? Oremos al Señor. Amado Padre, gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo, porque nos muestra el camino más excelente, el camino de la gloria, el camino por el cual debemos andar gracias a tu infinita misericordia. Y ese camino es tu Hijo Jesús, porque Él dijo: soy el camino, la verdad y la vida. Guíanos por esa verdad, Padre eterno, con tu Espíritu Santo. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, a no escuchar voces disonantes, a no escuchar voces fuertes, gritos, manifestaciones que nos desvían del propósito tuyo, sino que escuchemos la voz tuya a través de tu palabra, que vayamos a ella y encontrar en ella nuestra dirección y nuestra guía, a fin de poner por obra tu palabra y vivir de acuerdo a tu voluntad, que es agradable y perfecta. Toma nuestra vida en tus manos y moldéala conforme a tu propósito, para alabanza y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora te invito, querido amigo, que pongas tu mano sobre la persona que está a tu lado y le digas: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sus ojos sobre ti. El Señor tenga de ti misericordia y el Señor ponga paz en tu corazón. Que tengas una semana maravillosa en Cristo Jesús. Y no olvides, probablemente, si el Señor lo permite, a mediados de enero estaremos de nuevo congregándonos en la carrera 4112, barrio Carabelas,
allí a una cuadra de la calle Octava de Ciudad Montes. Bendiciones para todos, sigan orando, sigan cuidándose. La pandemia no ha terminado. La contaminación está a tu puerta. Puedes contaminar a otros o te pueden contaminar, entonces cuídate. Mantén el tapabocas, lávate las manos y no salgas ni te reúnas en sitios de mucha aglomeración, a menos que sea algo urgente. Busca los días de menor afluencia para que salgas a hacer tus compras. Por favor, cuídate. Para eso Dios nos ha dado inteligencia y sabiduría espiritual. Que el Señor te continúe bendiciendo. Les amamos en el Señor. Dios les guarde a todos.